¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es domingo 16 de marzo, domingo segundo de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de este domingo está tomada del libro del Génesis, capítulo 15, versículos del 5 al 12 y del 17 al 18. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una frente de la otra. Pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La segunda lectura está tomada de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17 al capítulo 4, versículo 1. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se los he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos,
a quienes tanto quiero y extraño. Ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy es el domingo en que la liturgia nos muestra la transfiguración de Jesús. Una escena asombrosa, maravillosa, porque es como si le diera a los discípulos, estos 3 discípulos que lo acompañaron en momentos muy particulares, Pedro, Santiago y Juan, una pregustación de lo que sería la gloria. Aparece Jesús y fíjense que dice el texto que él se fue a orar y en la oración él se transformó, se llenó de luz todo aquello y aparecieron Moisés y Elías. Todos hemos oído tradicionalmente que esta aparición de estos 2 personajes y Jesús en medio es evidentemente una aclaración y una notificación de que Jesús es el centro y de que Moisés, que es el representante de la ley, y Elías, que es el representante del profetismo en Israel, están, como quien dice, dándole parte a Jesús. En Jesús se resume la ley y los profetas, y Él en el centro. Y yo me pregunto, ¿de verdad nosotros hemos entendido que Jesús es el centro de todo y que el Antiguo Testamento solo se entiende a la luz de lo que Cristo nos reveló? Toda la ley y los profetas solo se pueden entender si los leemos en clave cristocéntrica. Cristo es el centro. Y misteriosamente, la lectura que se tomó del libro del Génesis, la primera lectura, nos muestra una escena más o menos con el mismo tinte. Dios se manifiesta a Abraham en medio de una tiniebla, hay un sacrificio y luego aparece una luz, un brasero humeante y una antorcha que se pasean por en medio de las presas que van a ser sacrificadas, pero en medio de una densa oscuridad. Invade a Abraham el miedo. Pero ahora en el Nuevo Testamento hay una cosa parecida en esta escena de la transfiguración. Hay una nube y hay temor que invade a Pedro, a Santiago y a Juan cuando ven aquello. Y es un resplandor. A diferencia del Antiguo Testamento, cuando se manifestó Dios para sellar la alianza con Abraham, en medio de esta tiniebla, solo el brasero y la antorcha era la luz. Ahora todo es luz, ahora todo es resplandor, porque Jesús trae la luz. Él es, como decía hermosamente el Salmo, Él es nuestra luz y nuestra salvación. Y todo lo que tenga que ver con Jesús está iluminado.
Ya el camino del Antiguo Testamento y los misterios de las profecías quedaron iluminadas a la luz de la novedad que es Cristo. Y están hablando de la muerte de Jesús. Jesús va a Jerusalén a padecer por nosotros. Y aquí hago la acotación de la segunda lectura, en donde Pablo, con lágrimas en los ojos, le dice a los filipenses que muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Y yo me pregunto, hoy en día, ¿se puede hablar de lo mismo? De gente que vive como enemiga de la cruz de Cristo, sea que estén dentro de la iglesia, sea que estén fuera de la iglesia, sea que sean agnósticos o se declaren ateos, son enemigos de la luz, de la cruz de Cristo. ¿Y cómo sabemos que son enemigos de la cruz de Cristo? El mismo Pablo da los indicios aquí, porque hablar de cruz es hablar de muerte. Cuando el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga. Para el Imperio Romano, una persona que carga la cruz está sentenciada a muerte. Es morir con Cristo a todo lo que tenga que ver con el mundo, con el ego, con el yo. Y dice San Pablo algunas cosas muy puntuales. Su Dios es el vientre. Aquellos que solo están pensando en llenarse la panza. Aquellos que solo piensan en comida. A muchos no les va a gustar esto, pero es así. Esos son parte de los que son enemigos de la cruz de Cristo. No les gusta el ayuno. No les gusta tener que privarse de algún gustito. No les gusta eso. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse. Esto suena mucho a lo que pasa en la actualidad. Gente de conductas vergonzosas que están orgullosos de ellas. Y dice el Señor que esa gente solo piensa en asuntos terrenos, solo lo de aquí, como si no hubiera nada más allá. Pero volviendo a la transfiguración, los envuelve a ellos un sopor, un adormilamiento. En el Antiguo Testamento eso pasó con Abraham, pero aquí también el sopor vino. Y parece que cuando estamos frente a lo desconocido, a lo trascendente, a lo sobrenatural, como que la mente no es capaz de tener acceso a todo ese misterio y se adormece. Pero dice claramente el Evangelio que cuando estaban completamente despiertos fue que se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Estar en la fe, la vida cristiana no es algo que nos anule como persona. No lo vivimos en un fulano estado alfa o beta o como lo quieran llamarlo. No lo vivimos medio atontados. No nos atonta. Por ahí llegó alguien muy famoso que ustedes deben saber a decir que la religión es el opio del pueblo, y eso no es verdad. Estamos plenamente conscientes y despiertos a la hora de saber a quién seguimos y qué es lo que hacemos. Vieron a Jesús en todo su esplendor, tanto que quisieron quedarse allí. ¿Acaso no estaría Pedro hablando de la estructura de la iglesia? No es una choza, pero es una estructura donde cabe Jesús y todo lo que es el Antiguo Testamento, que es como está estructurada nuestra Biblia y es como está estructurada nuestra iglesia. Vivimos de la tradición viva del Antiguo y le añadimos el Nuevo Testamento que le da sentido a todo lo demás. ¿Acaso no será esa la choza? Y no tres, una donde hay esos tres elementos que pueden convivir perfectamente dentro. No vio el alcance de lo que estaba diciendo y tal vez por eso dice, no sabía lo que decía. Les entró miedo, un poco de temor y luego se oye la voz del Padre. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Tenemos que escuchar a Jesús. Y el Señor nos sigue hablando a través de su palabra. No te busques otros maestros. Escucha solo a Jesús y Jesús sigue hablando por la iglesia. Si tú haces esto, tenlo por seguro que vas por el mejor camino hacia la gloria. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.